Bueno, estamos con Sergio Palazzo y con Daniel Estico y me gustaría compartir con ustedes un tramo del discurso, ayer realmente muy apasionado y con mucho enojo. En La Matanza. En La Matanza, dio la presidenta. Veámoslo. Es muy difícil cuando uno no ha conocido la pobreza, la carencia, que te nazca la solidaridad. Por eso digo que no tenemos que enojarnos por ahí por los que no piensan como nosotros. A mí me duele mucho más cuando los que vienen del palo y lograron pelechar un poco y tienen trabajo y lograron un trabajo más remunerado, se olvidan de todavía los que están afuera del trabajo o todavía no ganan lo suficiente y entonces hacen un paro porque tal vez tengan que dar un poquito de su sueldo para otros compañeros, para otros jubilados, para hacer agua potable, para hacer redes cloacales. Como decía Evita, le tengo más miedo al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de dónde vinieron que al de los oligarcas. Toda la vida lo he sentido así. Bueno, Sergio. Se reía Palazzo. Se reía. Sí, lo primero es apasionante el tema, ¿no? Porque tiene varias lecturas. La primera lectura es no caer en la provocación. Claramente es una provocación que creo que nosotros los dirigentes sindicales no la tenemos que contestar, porque si no entramos en el juego de quién grita más fuerte, cuando en realidad el país necesita un poco de tranquilidad y no este tipo de debates tan violentos. Lo segundo, y retomando la mesa anterior suya, que estaba muy buena, yo creo que es parte de una estrategia electoral. Poner al 10%, el 8, el 10 o el 21, lo que sea, en contra del otro porcentaje mayoritario de trabajadores y en el marco de una campaña electoral atacar a un grupo supuestamente minúsculo en función de que la reacción contraria va a ser entonces este sector me va a apoyar. Este segundo análisis. El tercero es, ya profundizando en lo político, querer estigmatizar al 10%. Resulta ser que no tienen número para saber cuántos pobres hay porque los estigmatizan, pero tienen números exactos de saber cuántos son los subsidios que le dan a las empresas de transporte, los trabajadores que perciben o que tributan, mejor dicho, impuestos a las ganancias, o aquellos que van y compran dólares con la plata, porque también hice una referencia a eso. Entonces, es como que los dirigentes sindicales que no estamos de acuerdo con algo, pasamos a ser la derecha o funcionales a la derecha. Y en ese debate a mí me encanta dar la discusión porque yo me planteo, nosotros lo que hemos planteado desde la asociación bancaria, y no es nuevo, nosotros el año pasado paramos 6 veces por el impuesto a las ganancias, así que ninguno de esos paros es para mí, no es un paro político porque lo venimos discutiendo hace tiempo. Desde el 2010 que llevamos una serie de iniciativas al Congreso, que es el ámbito donde debería discutirse la actualización de ganancias. Yo recuerdo que lo hacen porque le han delegado funciones en el Poder Ejecutivo que son propias del Congreso de la Nación, donde nosotros no somos tan descerebrados como para desfinanciar al Estado sabiendo que ese dinero se ocupa para ciudadanos, compatriotas nuestros que están peor que nosotros. Nosotros lo que decimos es que tiene que haber una reforma tributaria que tienda a dotar al Estado de los recursos suficientes que va a dejar de percibir por esto. Ahora, ¿quién es funcional a la derecha? ¿Nosotros que pedimos una reforma tributaria para que tributen quienes más ganancia tienen en el país o aquellos que sostienen la matriz del sistema tributario de los 90? Porque salvo el impuesto al cheque en el gobierno de la Alianza o algunas retenciones de este gobierno, la matriz tributaria es la matriz tributaria de los 90. Y lo segundo, nosotros desde nuestra organización hemos reclamado insistentemente, por distintos motivos y por distintas vías, una nueva norma que regule la ley de entidades financieras. ¿Y quiénes somos los que somos funcionales a la derecha? Los que reclamamos una ley de entidades financieras para que tengan un mayor control los bancos y no aparezcan 4.000 cuentas afuera que no sabemos si son legales, no legales, o aquellos que siguen sosteniendo la ley de entidades financieras de Martínez de Hoz y de Videla. La verdad que provocaciones creo que no tenemos que contestar. Nosotros estamos, y digo porque pareciera ser que somos la burguesía asalariada, porque tenemos un salario superior. Sirvió también el paro para abrir un debate. Pareciera ser que ahora el gobierno se da cuenta que hay más de la mitad de la población de trabajadores que gana menos de 5.000 pesos y con 5.000 pesos nadie llega. Ese es el dato. Entonces uno se pregunta hasta dónde es década ganada. Y se lo digo
no siendo del palo, porque yo no soy del palo, no soy peronista, se lo digo desde alguien que le reconoce a este gobierno importantes logros. Yo sí lo reconozco a este gobierno, que es el ciclo ininterrumpido de paritaria más largo de la historia argentina, que nos ha permitido discutir a los trabajadores. Le reconozco y acompañé la reestatización de las AFJP porque me pareció correcta, y le reconozco cambios en la legislación laboral que han favorecido al trabajador. Ahora, no puede ser que cuando uno piensa distinto se lo acuse de que es funcional a la derecha, que está... Parece que hay una conspiración intergaláctica para mortificarlos en el último periodo de gobierno, y no es así. Acá hay un problema y hay que resolverlo, así de sencillo. Daniela, ¿cuánto escribiste una nota excelente? ¿A cuánta gente llega este impuesto a los sueldos y a las jubilaciones? Bueno, vos sabés, porque no es Clara, a las que... ganancias, es a los sueldos de la gente. Ese es el punto. Primero, es un impuesto que se ha transformado en un impuesto al ingreso, en un impuesto al trabajo, porque históricamente tributaba el 3% de los trabajadores y hoy están tributando casi el 21%, que no solamente son trabajadores asalariados, sino también hay autónomos y también hay jubilados. Jubilados que tributan por doble vía. Hay jubilados que tributan porque tienen haberes superiores al 15.000 pesos que en la vida activa estuvieron aportando a ganancias, sino jubilados que le ganan un juicio al Estado porque el Estado deliberadamente le liquida mal el haber, y cuando después de años gana el juicio, el abogado le dice, mira, ¿sabes qué? De estos 100.000 o 100 pesos, lo que fuere, 35% se lo lleva la AFIP, 35% se lo lleva el abogado, y 35% o 30% te queda para vos. Con lo cual es una doble confiscación. Pero el drama es cómo se calcula, porque uno llama a la AFIP y la AFIP te dice, no, es un dato que en este momento, sensibilidad política, no podemos dar el dato. Y digo, pero yo no estoy pidiendo que me digas cuánto paga Clara Marini, o cuánto paga Sergio, o cuánto paga Andrés. Te estoy diciendo cuál es la cantidad de trabajadores autónomos jubilados que pagan el impuesto a las ganancias, no lo saben. Entonces, lo que he hecho yo para Infobae fue, vamos a buscar las estadísticas oficiales del INDEC, distribución del ingreso por un lado y distribución funcional del ingreso. La distribución del ingreso te dice que es justamente el promedio de la economía tiene un ingreso promedio de 5.000 pesos. Ahora, cuando el INDEC te quiere demostrar de que el salario en Argentina crece, que los salarios aumentan más que la inflación, la distribución funcional del ingreso te dice que el salario promedio registrado en el sector público es de 15.000 pesos, que abarca a 1.600.000 trabajadores, y el promedio de esos 1.600.000 está en 15.000 pesos, y que el promedio de 6.300.000 trabajadores registrados asalariados está en 12.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la verdadera cifra? ¿12, 15, 5? Dime para qué te voy a usar el indicador si quiero demostrar que en la Argentina hay pobres y entonces que hay que justificar que todo el mundo pague impuestos justamente para atender los planes sociales. Te digo, el salario promedio de la economía es 5.000 pesos. Te quiero decir, no, esta es la década ganada, hemos mejorado el ingreso de los trabajadores, el salario promedio de la economía es 12.000. Con esos datos yo llegué a la conclusión de que hoy en la Argentina tributan a ganancias a aproximadamente 3 millones de trabajadores. Y vos fíjate, Clara, Andrés, que el sindicalismo está manejando una cifra de casi 1.800.000 trabajadores que pagan impuestos a las ganancias. Esos son trabajadores que están en los sindicatos. Pero en la Argentina no están todos sindicalizados. ¿Cuánto tiene el sindicato? ¿El 60% del promedio de la masa de trabajadores? Quiere decir que hay un 40% que no están incluidos. Entonces, por los caminos alternativos que busquemos y le agregamos los autónomos, que no son asalariados, y le agregamos los jubilados, yo creo que superamos largamente los 3 millones de personas. Esto es de ahora. El gremio de los colectiveros se resiste a participar de un nuevo paro por 36 horas. ¿Ustedes van a adherir en caso de que se lleve a cabo? A mí me parece que tenemos que hacer un análisis de la medida de los caminos a seguir. Por ahí, en una conferencia de prensa y terminando un paro, me parece apresurado aventurar una medida de 36 horas. Creo que tenemos que tener tranquilidad, analizar el contexto en el que se ha dado, analizar también esta confrontación política que ha propuesto la presidenta, porque puede no tener el mismo efecto del paro a partir de este discurso, ver si hay que incorporar más temas y recién ahí tomar una determinación de un plan de lucha. Nosotros, por lo pronto, en nuestra organización tenemos la discusión paritaria que empieza ahora, y nosotros vamos a ir con, si no hay una solución genérica del Estado para el problema, vamos a ir con un planteo que en el mientras tanto, o todo o parte de ese impuesto se hagan cargo las entidades financieras. La discusión salarial, ¿por cuánto va a empezar? ¿Qué porcentaje? Vamos a esperar que primero haga la oferta del sector empresario. No nos da la cifra. No.
Ahora, ¿cuánto representa, si se puede, si está el cálculo, lo que percibe el Estado por la recaudación de este impuesto? A mí me han dicho 30.000 millones, ¿puede ser? No, ganancias está recaudando, el año pasado recaudó 265.000 millones de pesos y el presupuesto de este año 2015 está en 330.000 millones de pesos. Así que calculo yo que lo que es asalariados, autónomos, o sea, cuarta categoría, debe ser alrededor de un 20% de esa cifra, creo que debe ser alrededor de 60.000 millones de pesos. Pero no hay datos. Ahora, el punto es, ¿tienen que seguir cobrando ganancias sobre, mejor dicho, el impuesto al trabajo? ¿O hay que bajar el gasto público? Claro. El problema de la Argentina es que hoy tenemos, lo dieron hace un par de días, el dato de enero recién, un déficit fiscal para enero equivalente a 5 puntos del PBI. Y para este año se proyecta 7 puntos del PBI. Por lo tanto, todo peso que esté boyando por el mercado va a ser intención de capturarlo el Estado porque tiene que financiar la fiesta del gasto público. Claro, porque yo pienso que a partir de un reclamo justo de todos, jubilados, autónomos, nos olvidamos de algo, estamos actuando sobre las consecuencias y no sobre las causas, claro, que son la inflación y el aumento del gasto público, ¿no? Exactamente, y la falta de la gran asignatura pendiente. Sergio hablaba de reforma impositiva, tiene que haber también una reforma laboral. En la Argentina hay un núcleo duro de 40% de trabajadores asalariados y cuentapropistas que están en negro porque el sistema te dice mejor contratar en negro que no paga 30% de cargas salariales o 20% de cargas salariales al trabajo para jubilaciones, mala obra social, más la RT, más el seguro de vida, etcétera. Cuando si haces una reforma laboral que diga todas esas contribuciones sean a cuenta de IVA, blanqueamos la economía y automáticamente hoy la presión tributaria que llega al 50% del PBI, o sea, la mitad de la riqueza que se genera en el país se la lleva el Estado a través de la nación, provincias y municipios. Bueno, a los dos muchísimas gracias. No, gracias, un gusto gracias. tenerlos. Bueno, Alberto Samit, nada más y nada menos. Un hombre que está muy cerca de Scioli, le vamos a preguntar mucho de la provincia de Buenos Aires y de la candidatura presidencial de Scioli, y vos tenés una pregunta reservada especial. Especialmente, pero la vamos a dejar para el final. Ya continuamos. Gracias.